Jesucristo, poder estar en este lugar reunidos delante de la presencia de nuestro Dios. Para nosotros es un grande privilegio de poder estar aquí con ustedes. Desde el día que nosotros recibimos la invitación, su servidor sintió una gran alegría y desde ese momento le pusimos en las manos de Dios, estuvimos orando y gracias al Señor estamos aquí con ustedes en este lugar de Minnesota. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo vamos a leer algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, esperando, hermanos, que deseamos con todo nuestro corazón que preste atención a la palabra de nuestro Dios. Amigo oyente que está con nosotros en esta hermosa tarde. Joven, señor, señora, señorita, deseamos con todo nuestro corazón que usted preste mucha atención a las nuevas de salvación, porque una vez más se va a dar a conocer el Evangelio y es para la vida suya que aún no ha llegado a entender o a recibir en su corazón. Con la ayuda de nuestro Dios vamos a leer unos versículos y le vamos a hacer en el libro de Job. En el libro de Job vamos a leer estos capítulos, lo vamos a hacer. Job, capítulo 14. Job, capítulo 14. Y su versículo 1, 2 y el 5. Lo vamos a hacer siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. El 5. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Por los mensajes leídos, que el Señor pueda añadir bendición en cada corazón. Aquí podemos contemplar este pasaje de acuerdo a nuestra vida. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Apreciables amigos oyentes, todos nosotros los que estamos en este lugar tenemos un límite de vida de los cuales no vamos a pasar. Si nosotros nos encaminamos hacia un sepulcro, ahí nosotros podemos contemplar grandes, medianos y pequeños. Dios ha puesto un límite en nuestra vida de los cuales no vamos a pasar.
Y aquí podemos contemplar en las Sagradas Escrituras, de acuerdo a este libro que estamos leyendo, que Dios nos compara como una flor dulce y muere. Así es la vida del ser humano. Por eso le decía que si nosotros nos encaminamos al sepulcro, ahí encontramos de diferentes tamaños, de diferentes edades. Si nosotros nos podemos, alguno de ustedes ha llegado hacia un hospital y nos encaminamos en aquel lugar del intensivo. Hay muchas personas lloran de un dolor, de un sufrimiento, pero triste y lamentable, porque algunos y algunas ya no van a tener esa oportunidad de salir de ese lugar. Pero usted en esta hermosa noche, en esta hermosa tarde que está en medio de nosotros, aún hay esperanza para usted. El hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. No somos eternos sobre esta faz de la tierra. Todos vamos a morir, eso es inevitable, porque todos vamos a morir. Pero triste y lamentable será para aquella persona que aún no ha conocido al Señor Jesús. Y nosotros, los que hemos conocido al Señor Jesucristo, moriremos, nos iremos a la presencia de Él. Pero ¿qué será de usted, apreciable persona, apreciable señorita, señor, señora, joven que está en medio de nosotros? ¿Qué será para usted? Vamos a leer otros. Pasemos a Proverbios. Ahí vamos a contemplar palabra de nuestro Dios. Proverbios. Proverbios capítulo 11. Capítulo 11 y versículo 7. Capítulo 7. Capítulo 7 y 8. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Mire, ¿qué pasa cuando una persona muere sin Cristo en su corazón? Aquí usted puede contemplar, si tiene una escritura en su mano, dice: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Ya no hay esperanza para esa persona si se va sin Cristo en su corazón. Pero hoy en esta hermosa noche, el Señor está aquí en medio de nosotros y Él está hablando en esta hermosa noche. Esperamos que al final del mensaje, que esta palabra toque su corazón y venga y recibe en su corazón. Dice: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza,
y la expectación de los malos perecerá. El 8. El justo es librado de la tribulación. Mire la gran diferencia entre un hijo de Dios y entre una persona que aún... Hay una gran diferencia entre nosotros, los hijos de Dios que hemos creído en Él. También nosotros estuvimos, como usted está sentado atrás, nosotros lo estuvimos por mucho tiempo. Pero gracias al Señor que un día tocó nuestro corazón y le recibimos. Y hoy estamos en la presencia de nuestro Dios. Yo, como usted, estuve mucho tiempo sentado ahí atrás. No llevamos mucho tiempo en el Evangelio, pero gracias al Señor por su amor y su misericordia, aquí estamos trabajando. Y mientras Dios nos tiene con vida, vamos a seguir trabajando. Dice, el justo es librado de la tribulación. Esa gran diferencia, y usted puede contemplar las Sagradas Escrituras y leer. Leímos el capítulo 7. Hay una gran diferencia entre las personas que aún no han creído a Cristo y las personas que hemos recibido a Cristo. Hay una gran diferencia. Pero esperamos que en esta hermosa noche para usted, aún hay un lugar para usted. Aún hay esperanza para usted en esta hermosa noche. No lo deja pasar. Esta es la última noche de predicación del Evangelio. No sabemos si aún va a haber otra oportunidad para usted. Nosotros estamos expuestos a muchas cosas. Muchas cosas pueden pasar en nuestras vidas. Al salir de este lugar, cada uno de nosotros vamos a manejar un vehículo y allá nos podemos encontrar con la muerte. Pero ¿qué será de usted? ¿Qué será de aquella señorita, de aquella señora que aún no ha conocido al Señor Jesucristo? Usted puede contemplar la gran diferencia. Es por eso que nosotros, los predicadores, es una impuesta necesidad de hablarles, de anunciarles el Evangelio para aquellas personas que aún no han conocido al Señor Jesucristo. Pero hoy esperamos que en esta hermosa noche no se detenga. Esperamos que usted se pare sobre sus pies y diga, yo acepto al Señor con todo mi corazón. 9. Lucas 19, versículo 19 y capítulo 9. Capítulo 19 y versículo 19. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren, Jesucristo está en esta hermosa noche y Él ha venido. Él está aquí en medio de nosotros.
Y él dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, por cuanto el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted puede contemplar y leer las Sagradas Escrituras. No es su servidor, es la palabra de Dios y lo podemos encontrar y lo estamos leyendo. Si usted tiene una escritura en su mano, puede leerlo. El Señor está aquí. Usted no puede ir a otro lado. Usted no puede encontrar la salvación a otro lado, sino el Señor mismo está en medio de nosotros y Él ha venido esta hermosa tarde a buscar lo que se había perdido. ¿Cuánto de ustedes, señora, señor, joven, señor, cuánto de usted no es la primera vez que usted ha escuchado el Evangelio? Más de alguna vez usted una y otra vez ha escuchado el Evangelio. ¿Va a seguir como está? Apreciable persona, déjame decirle que hoy, en esta noche, Jesús está en medio de nosotros y Él ha venido a buscar lo que se había perdido. Y es usted, si está lejos de la presencia de Dios, venga. Vamos a pasar al Evangelio de Jesucristo escrito por Juan. El Evangelio de Jesucristo escrito por Juan. Capítulo 5. Capítulo 5. Su versículo 24. Cinco 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren, apreciables amigos oyentes que están en medio de nosotros, la palabra del Evangelio es para usted. Les estamos hablando a usted que aún no ha conocido al Señor Jesucristo. Dice, de cierto os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuánto de usted en esta hermosa noche quiere recibir a Jesucristo y recibir la vida eterna? ¿Cuántos están dispuestos en esta hermosa tarde de poder venir a los pies de Jesucristo y recibir la vida eterna? Déjame decirle que si usted viene a los pies de Jesucristo en esta hermosa tarde, ¿cuánto de aquellas personas se lamentan que se fueron sin Cristo en su corazón? Muchas personas hoy en día se arrepienten de no poder aceptar al Señor Jesucristo, pero triste y lamentable porque de aquel lugar donde están ya no van a salir, ya no van a tener otra oportunidad como usted lo tiene en esta hermosa noche. Ya no hay más oportunidad para esas personas.
triste y lamentable, allá se quedarán en aquel lugar. ¿Y cuál es ese lugar? El lugar infierno. Ese lugar triste y lamentable para aquellas personas que se van sin Cristo en su corazón. Pero hoy en esta hermosa noche, el Señor Jesucristo está en medio de nosotros y le está hablando a usted. Él le está tocando su corazón. Yo sé que su corazón está palpitando y decir, hoy lo voy a hacer. No se detiene, no se quede ahí sentado, párase de ese lugar de donde está. Y nosotros le aseguramos con todo nuestro corazón que es el mejor camino que usted va a poder tomar en esta noche. Lucas, regresemos al Lucas 15. Lucas capítulo 15, versículo 19. Quince, 19 y 20. Quince, 19 y 20. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y se levantó, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Apreciables amigos oyentes o hermanos que están en medio de nosotros, si usted por alguna razón se quedó ahí atrás, venga, hoy en esta hermosa noche usted puede llegar a tener una reconciliación con nuestro Dios. Aquí podemos contemplar en las Sagradas Escrituras y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando vio aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Apreciable persona, ¿qué ha pensado? ¿Qué piensa usted en esta hermosa noche? Hoy se terminará. Hoy es la última noche de predicación del Evangelio. Mañana no lo sabemos. Mañana podría ser incierto porque nadie sabe. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Es por eso que nosotros anunciamos el Evangelio, para que usted venga y reconozca. Si aún usted le ha fallado a nuestro Dios, no importa, el Señor lo perdona. El Señor le va a perdonar. No importa las cosas que usted ha hecho, lo que ha causado, no importa. El Señor Jesucristo lo va a perdonar si usted viene a los pies de Él.
¿Qué ha pensado, apreciable persona, en esta hermosa noche? Vamos a hacer una invitación. Si alguno de nuestros hermanos, amigos, oyentes, una señora, señorita, aquí por el lado de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, alguien puede recibir en su corazón, venga, no se detiene, párese de donde está. Tal vez la silla no lo deja parar, pero haga ese esfuerzo. Venga a los pies de Jesucristo. Y usted hoy obtendrá la vida eterna. Eso es lo que nuestro Dios quiere, una vida eterna para usted. Dios no quiere una condenación, sino que Él quiere una vida eterna. Aquí por el lado de nuestras hermanas, alguien que ha entendido, que ha comprendido el mensaje en esta hermosa noche, venga. Pero si no lo hay, no vamos a forzar. Gracias a Dios por el mensaje, por los libros leídos, y que el Señor pueda añadir bendición en nuestros corazones. En esta noche queremos seguir continuando leyendo las Sagradas Escrituras. Y los invito a que busquemos el Evangelio de Jesucristo que Lucas escribe. Lucas en el capítulo 16 y su versículo 19. Quisiéramos llevarle al pensamiento de estos dos grandes personajes que encontramos en las Sagradas Escrituras. Quizás usted como oyente le han predicado de este mensaje. Aquí mis hermanos presentes lo han insistido. ¿Qué pasa en un segundo después de la muerte? Y esperando que usted ponga atención los minutos que nos restan en el reloj. Lucas capítulo 16 y su versículo 19, quisiéramos dar lectura en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. En esta noche vamos a detenernos por estos dos versículos que hemos leído, que el Señor añade bendición a su palabra. La Biblia nos aclara y nos explica que habían dos hombres
con un hombre acaudalado, un hombre apoderado, un hombre rico. Ese hombre rico se vestía con unas grandes ropas caras y finas. Pero tras de eso había otro hombre que no era igual que él. La Biblia nos explica que ese hombre estaba lleno de llagas. Un hombre enfermo. Pero sin embargo, en el tiempo de que cuando Jesús estaba mencionando esta parábola, en ese tiempo solamente habían 4 tipos de personas que se vestían de ese traje finísimo. Primero ahí estaban los reyes. Luego seguían los príncipes. Luego un capitán de soldado. Y el otro que tenía dinero. Pero no está hablando que era un rey, ni un príncipe, ni un hombre del ejército. La Biblia lo deja claro que era un hombre adinerado, un hombre muy rico. ¿Cuántos en esta noche tal vez hemos viajado de nuestros lugares dejando padres y madres, esposa y hijos al venir a hacer algo de dinero aquí? Cada uno de nosotros salió con un propósito de sus lugares. Al salir usted se recuerda bien, si tiene 15, 20 años, 3 años de estar aquí, corrieron lágrimas en sus mejillas. Tal vez su madre encomendando de rodillas a Dios por su viaje. Y usted prometiendo a su madre y a su padre una promesa que cuando usted viniera a este país de Estados Unidos, usted iba a servir a Dios. Pero se han ido al olvido. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hoy no quiero ponerles a usted en una balanza, pero si sería así, ¿cuál sería usted en este tiempo si usted estaría en este cuadro maravilloso? ¿Cuál escogería usted, estimado oyente o señorita? ¿Ser ese hombre acaudalado, lleno de riquezas y de dinero? ¿O ese hombre lleno de llagas? Quizás hoy en día los doctores han analizado qué clase de llaga tenía ese hombre que estaba echado en la puerta de aquel rico. Y lo han declarado los médicos que esa llaga en aquel tiempo se le ponía a la piel de aquel hombre. Se resecaba. Cuando ese hombre intentaba moverse, lo que se quebraba y empezaba a salir sangre en esa llaga. No era fácil. Incluso lo más triste y la realidad es de que aún venían esos animalitos y se acercaban y empezaban a lamir la llaga de ese hombre. ¿En qué condición estaba ese hombre? Una condición muy difícil. Sin embargo, la Biblia nos empieza a explicar que ese hombre ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero ninguno le daba. Si usted está llevando la lectura en sus sagradas escrituras, ese hombre enfermo, sin hijos, sin padres, sin madre, sin hermanos, él no tenía ningún familiar cercano. Si se da cuenta ahí, él estaba solo con su enfermedad. Pero qué tristeza es estar enfermo
teniendo una enfermedad dentro de su cuerpo que lo consumía a diario. Sin embargo, las personas que salían de la casa de aquel rico no podían acercarse por ese grande olor, porque ese hombre hedía. ¿De qué forma le iban a dar de comer? Ya vio usted la condición que el hombre lleno de enfermedad, cuando en esos hombres en aquel tiempo eran leprosos, ninguno se acercaba. Y esa lepra se compara al llamado pecado. El pecado del ser humano, mientras no ha reconocido a Cristo como el único suficiente salvador de su alma, ese pecado hiede. ¿Cómo un hombre que hiede va a poder acercarse ante la bendita presencia del Señor sin estar limpio? Jeremías le explica que desde la planta de los pies hasta la cabeza no había cosa buena, solamente hinchazón, podrida, llaga que no estaban curadas, ni suavizadas, ni vendadas con aceite. Así es la vida de condición del ser humano. Así era nuestra vida de mía, así era su vida de mi servidor. Así era mi vida, así era la vida de mis hermanos. Pero gracias por la misericordia de Cristo. Esa misericordia que Él vio nuestra vil condición desde los cielos. Se despojó de sus ropas y se hizo semejanza a como nosotros de humanos, pero sin pecado. Tomando la forma de un siervo para venir a servir. Cuando nosotros encontramos en Filipenses capítulo 2 y versículos 5, 6 y 7. Él vino dejando su corona en el cielo. Dejando lo que tenía los arcángeles y querubines. Y vio nuestra vil y triste condición. Cuando nosotros encontramos en uno de los salmos que vio Dios del hombre. Cuando nos vamos en el Génesis, el corazón y el pensamiento del hombre solamente era continuo el mal. Es lo que pensábamos nosotros. Pero sin embargo, la palabra del Señor en esta noche. Aconteció, el versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Queremos analizar estas dos partes, estas dos muertes. Uno enfermo, sin padre, sin hijos, sin madre, sin hermanos, sin ningún pariente. Él no tenía ningún familiar cerca de él, pero lo que tenía, él lo valía todo. Es que ese hombre lleno de llagas confiaba en Dios. Era su confianza en Dios. No importaba las enfermedades, no importaba los pedazos de carne que caían al suelo. Pero él sabía perfectamente que había un redentor, que hay un redentor. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Dios con nosotros. Y su presencia, y Él mismo está aquí en medio de nosotros. Qué maravilla es. Él está en medio de nosotros y sabe tu vil condición. Tal vez has entrado triste por aquellas puertas. Tal vez saliste derramando algunas lágrimas por problemas que tenías en tu casa. Pero has venido en buenas manos. Cristo, tu Salvador, te ama. En esta noche quisiéramos seguir leyendo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Esto va a suceder, estimado oyente.
A todo esto va a llegar a suceder. Porque ninguno, desde la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis, ninguno no ha muerto, no ha dejado de morir o ha quedado con vida, sino todos han muerto. Un día su servidor va a dejar de existir. Un día su servidor mirarán bajando ángeles y se pondrán a los lados míos y dirán: Limber, tienes una visita en el cielo. Así se va a oír. Porque la Biblia le empieza a explicar que llegaron los ángeles y lo conducieron al seno de Abraham. Pero también muere ese hombre rico acaudalado. Sin embargo, sigue diciendo: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El versículo 23, y ponga mucha atención. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Cuando este hombre acaudalado, lleno de riquezas, llega el tiempo de lo que leíamos, lo que escuchábamos en Job, capítulo 14 y versículo 5, que ninguno traspasará los límites de Dios. Porque los tiempos de Dios están marcados sobre la vida de los hombres y ninguno puede traspasarlo. Y ese hombre, su tiempo había llegado. Ese hombre acaudalado deja de fallecer, muere sobre la tierra. Pero cuando él se da cuenta, estaba en un lugar de tormento, en llamas de fuego. En un segundo que el hombre deja de existir sobre la tierra, se conduce en el lugar de tormento. Cuando él llega en ese lugar y se da cuenta y mira, todavía tiene los ojos para ver. Cuando él dice: y en el Hades alzó sus ojos. Cuando muchas personas hoy en el tiempo presente dejan de existir, esas personas que están en un ataúd tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Entonces, ¿cuál hace pensar al hombre? ¿Qué hace oír al hombre? Es el alma del hombre. Cuando este hombre muere y él mira que está en un lugar de tormento y empieza a clamar los ayes en ese lugar. Y ahí empieza el lamento de aquel hombre. Y lo primero que se le vino es: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Lo primero que se le vino estando en ese lugar de tormento, quería una misericordia para él. Demasiado tarde. Es que hasta aquí, si usted está en pie, es por la misericordia de Dios. Dios quiere algo de usted, porque fuiste creado a su semejanza. Dios quiere algo de usted, estimado oyente, porque fuiste creado a la semejanza de Él. El lugar de tormento, el lugar de que está de castigo, solamente fue preparado para Satanás y sus ángeles por desobedecer en la presencia de Dios. Pero ahora el hombre se conduce solo por su propio pensamiento. Yo no sé cuáles son tus pensamientos en esta noche. Yo no sé cuáles son tus pensamientos, yo no lo conozco. Pero el que te ama, el que te quiere rescatar, Él conoce tus pensamientos.
Tal vez estás en un instante, en un bordo para ir al suplicio y Él te quiere salvar en esta noche. Él te brinda una oportunidad para estar gozando en los cielos por eternidades y eternidades y eternidades. Por eso es el llamado de salvación en esta noche, joven, señorita. Sin embargo, sigue diciendo la palabra del Señor. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Los muertos justos en el antiguo tiempo iban en un lugar donde eran apartados los que eran justos. Y ese lugar no se conocía hasta en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús empieza a explicar esta parábola, el lugar de los justos se llama seno de Abraham. Y desde ahí empezaron a ellos a decir el seno de Abraham y el seno de Abraham. Antes lo conocían como lugar del justo. Sin embargo, sigue diciendo. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Una mala decisión. Arrepentirse cuando ya no hay oportunidad. Él pedía un arrepentimiento, quería una oportunidad cuando se le fue dado. Sin embargo, él dijo, si yo ya no puedo tener otra oportunidad, pero tengo 5 hermanos que están allá afuera, y yo no quiero que ellos vengan en este lugar de tormento, tan siquiera ellos que se salven, pero yo ya no puedo. Es lo que dijo él. Estando en ese lugar de tormento, ¿para qué necesitas una gota de agua? ¿Qué te iba a servir una gota de agua en la punta de un dedo? Si cuando en el fuerte calor en estos tiempos usted se puede acabar cuántas botellas de agua y no se le pasa la sed, ya imagínese en ese lugar de tormento. En ese lugar de tormento es una soledad. En ese lugar de tormento ahí no verán ni una flor de una rosa, ni tampoco los llantos de un recién nacido. En ese lugar de tormento solamente se escuchan auxilio. Solamente se oyen auxilio. Solamente claman por una oportunidad, pero demasiado tarde. Cuando hoy ese hombre estaba ahí, él sabía perfectamente. Cuando usted en esta noche tiene una oportunidad para no llegar en ese suplicio, y así usted lo quiere experimentar, está bien. No acepta a Cristo como el único Salvador de su alma. Pero estando en ese lugar usted se dará cuenta. Y lo primero que va a poner en su pensamiento es, ciertamente allá me predicaron el Evangelio. Sin embargo, yo no creí. ¿Y qué será de su vida de usted? Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar allá. Había una grande cima. Una grande cima que está escrito con S minúscula, profundidad abajo. Había una separación.
Y es lo más triste. Cuando el hombre muere sin Cristo, sin fe, sin ni una esperanza. Cuando el hombre se va en su propio pensamiento. Hay una división. No es como la división que usted tiene en esta noche. Usted tiene una pared intermedia, pero si reconoce a Cristo como el único salvador de su alma, esas paredes son derrumbadas. Pero solamente tú tienes esa oportunidad. No lo tienen otros. Tú, porque estás oyendo el plan de salvación. ¿Qué dice tu corazón en esta noche, señorita? ¿Por cuánto tiempo estás llevando o estás escuchando el plan de salvación? ¿Has pensado en tu vida? Cantábamos una alabanza, eternidad, eternidad. Qué grande eres. Solamente habrán dos eternidades para el hombre. Una eternidad en el cielo con Cristo Jesús. Y la otra eternidad en el infierno sin Cristo. Pero en esta noche, ¿qué dice tu corazón? Espero que lo prepares. Espero que piensas por tu vida. No pienses lo que dice, ¿qué dirán mis amigos? Por tu vida, piensa por tu vida, escapa por tu vida. Sigue diciendo la palabra del Señor. Además de esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar allá acá. Entonces le dijo: te ruego, oh Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también en este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Él entonces dijo: Padre Abraham, pero si alguno fuere dentro de ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Qué tristeza. No puedo totalmente pensar la vida de esa condenación. Porque esa condenación no está para nosotros, ni está para ustedes. Esa condenación está para aquellos que se rebelaron por su orgullo, por su corazón enaltecido, lo que leíamos. Pero sin embargo, en esta noche, yo quiero dejar este mensaje aquí. Y quiero bajarme de esta plataforma. Nosotros al día de mañana, si Dios nos concede, vamos a regresar desde el lugar donde nosotros venimos. Pero esperando que usted ponga atención, ¿qué pasará el día del juicio con su vida? No quiero que usted llegue cuando ese día en el gran trono, donde está en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11. Y habrá un gran trono donde se van a presentar grandes y pequeños de pie ante Dios. Y espero que usted no pasa por ahí, porque solamente recibirán condenación. Pero en esta noche hay alguien que murió. En esta noche hay alguien que murió, que dio su vida por amor. No lo hizo por su servidor, no lo hizo por mis hermanos. Lo dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y su nombre es Jesús, mi amado Salvador. Yo solamente espero en su venida. Solamente espero en su venida cuando Él se manifiesta en las nubes. Y ir a gozar en el cielo y disfrutar de un banquete. Pero ahora, ¿qué pasa con su vida de usted, joven, Señor?
Tal vez el enemigo te tiene apresado. Tal vez el enemigo no te quiere soltar. Tal vez en esos asientos escuchas por qué lo vas a hacer. Hay tiempo para el día de mañana. La Biblia no lo dice así. Para el día de mañana es un misterio. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro duro corazón. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree para arrepentimiento. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y estoy llamando. 11:28 de Mateo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Una invitación en el lado desde atrás, joven, señorita. Cristo te ama. Porque te ama, murió en la cruz. Porque te ama, llevó una espina en su cabeza. Porque nos ama, fueron perforados sus manos con esos clavos. Porque nos ama, resucitó un primer día de la semana. Vendrá nuevamente por su amada iglesia. En esta noche, señorita, si no lo hay, te invitamos que si para el día de mañana hay una oportunidad, sería tu oportunidad. Si hoy no lo hay, va a escuchar otro mensaje. Prepare su corazón. Esto ha sido la palabra, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Perder los bienes es mucho. Perder la salud es más. Perder el alma es Lealtad. Oyentes de la palabra, una vez más quisiera dar la bienvenida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio grato de parte de Dios que usted esté en este lugar. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión cuando estaba en Atenas: por Él somos y por Él nos movemos, y sin Él nada somos y nada podemos hacer. La voluntad del Señor es de que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Esa es la voluntad del Señor desde el principio. No quiso que el hombre se perdiera. Y hoy el brazo de Jehová ha bienvenido, porque usted tiene una dicha, tiene un privilegio grande de que hoy su vida pueda marcar una vida en Jesucristo, y su vida puede pasar. Hoy puede ser donde usted pueda marcar una historia en su vida. Quiero invitar, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, al segundo libro de los Reyes. En el 5º capítulo y el versículo 1 en adelante vamos a meditar en esta palabra. Repito y reitero, y valga la redundancia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1, y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Que el Señor nos ayude en la meditación de su palabra. Escuchamos en el primer mensaje de la vida del hombre
que la vida del hombre un día va a llegar a su culminación. Dios ha determinado el tiempo del hombre en esta tierra. En el segundo mensaje vimos que el hombre sin Cristo, sin fe y sin esperanza, lo espera un lago de fuego. Y aquí vemos en este cuadro, había un hombre valeroso, un hombre de gran estima, porque era general del ejército. Pero dice la palabra de Dios que era leproso. Tal vez tu condición aquí en este lugar, tienes una salud física. Tal vez tienes un carro, un vehículo, pero te conduces en este lugar, aquí, donde camina el hombre, en esta oscuridad. Ahí estás caminando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 15. El hombre está cegado y no ha visto la gloria de Dios. Satanás ha cegado el entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca. El hombre anda caminando en una oscuridad, en el reino tenebroso de las tinieblas. Pero vino un Salvador. Veamos este capítulo y dice: y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que está una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían: así cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El hombre buscando tal vez una felicidad en el mundo. La palabra de Dios dice que no hay salvación en ningún otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Hebreos capítulo 1 y su verso 1 dice que Dios habló en el antiguo tiempo por medio de los padres, por medio de los profetas, pero hoy habla por medio de su único Hijo. El único Hijo y verdadero que descendió del cielo, y la cual hoy está aquí porque Dios le levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre de todo nombre. Y podemos contemplar aquí este pasaje que dice que el rey rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar vida y para dar muerte al hombre? Pero había un profeta de Dios, Eliseo, y le dijo: anda y ve y dile a Naamán que si quiere ser sano de su lepra, que se zambulle en el río Jordán 7 veces. Este hombre dijo: ¿acaso no hay mejores ríos en Samaria? ¿Por qué iré a ese río?
Yo pensaba que el profeta me iba a decir enfrente de mí que quedara limpio. Sus siervos le dijeron: Padre mío, si te mandara a hacer una cosa difícil, no lo harías para quedar sano de tu lepra. Este hombre obedeció y se fue a zambullir 7 veces en el río Jordán, y su piel empezó, hermanos, y quedó como un niño. Bendito es el Señor, porque su gracia se manifestó en aquel hombre. ¿Sabe, amigo oyente? La lepra representa hoy el pecado. La vida de usted representa como aquel hombre pecaminoso que no se podía acercar. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel cuando un hombre tenía la lepra? Era sacado del pueblo y era puesto en un lugar. Y ese hombre era inmundo, era despreciado en el pueblo de Israel. El pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre, y usted con esa condición no se puede acercar a la presencia de Dios. Hay una barrera que está enfrente de usted. El primer hombre pecó. Aquí pusieron 2 querubines. Dios puso 2 querubines y no podía entrar a gozar del árbol de la vida. El hombre quedó expuesto a la condenación. Ahora usted que está aquí con aquella condición no se puede acercar a la presencia de Dios. Nuestro hermano explicaba su vida delante de Dios. Sin Cristo, sin fe y sin ninguna esperanza, su vida, no quisiera ofenderlo, pero delante de Dios, aquel pecado hiede. No quisiera ofender a nadie, pero la palabra es clara, hermanos. El hombre no se puede acercar a la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Este hombre, al ver sanado, dice el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y es el único Dios a quien nosotros alabamos, a quien glorificamos. Es el mismo Dios que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para quitar esa lepra que tiene en su vida. Tal vez este hombre tenía una lepra afuera. Jeremías 17:10. El corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce cómo está tu vida. Dios conoce tu condición. En el pueblo de Israel se hacía un sacrificio para que aquellos hombres que tenían lepra eran purificados por el sacerdote y se ofrecía un sacrificio. Veamos otro pasaje en el Nuevo Testamento. Vayamos avanzando, hermanos, porque el tiempo es rápido. Marcos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Marcos, capítulo 1 y el versículo 40. Vino a él un leproso rogándole hincado a la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Este hombre llegó de rodillas
días, tal vez despreciado por el pueblo, tal vez apartado del pueblo, porque no se podía acercar a alguien, porque contaminaba aquella lepra a la otra persona. Pero cuando llegó al Señor Jesucristo, llegó de rodillas y le dijo: si quieres, límpiame. El Señor le dijo: claro que sí, quiero, sé limpio. Él está aquí para decirte lo mismo. Si tú vienes en arrepentimiento, confesando que eres pecador y pecadora, Cristo te limpia de tu pecado. La sangre que Él derramó es más eficaz que aquel sacrificio que se ofrecía en el antiguo tiempo. Porque aquel sacrificio solamente cubría los pecados por un año y era de continuo en el pueblo de Israel. Pero Cristo murió una sola vez y para siempre, y ya no hay más ofrenda por el pecado. Veamos el versículo 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Una persona limpia. Una persona que se presentó a los sacerdotes, y la palabra de Dios dice: entonces le encargó rigurosamente y le dijo luego, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Había un sacrificio en el pueblo de Israel. Veamos en Levítico capítulo 14, el versículo 2 y 3 en adelante. Habla que se tenía que llevar 2 avecillas, se tenía que sacrificar una y se tenía que rociar la sangre en aquella persona para que quedara limpia por 7 días. Y la ave que no se mataba, dice que se iba volando, cargando el pecado, la inmundicia del ser humano. Y esto representa al Hijo bendito del Señor Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. No lo estimamos y escondimos nuestro rostro. El Hijo bendito cargó el pecado de todos nosotros. Cuando vemos Isaías capítulo 1 versículo 2: oíd cielos y escuchad tu tierra, crié hijos y los engrandecí y se han rebelado contra mí. No hay cosa sana en el hombre, sino hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así es tu vida delante de Dios. Así es tu condición delante del Creador. Pero Él ya vino, hizo un sacrificio, hubo un nuevo pacto. Y hoy, Cristo, si llegas aquí como aquella persona: yo soy la puerta, el que por mí entrare saldrá y hallará pasto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Mas Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos en el capítulo 3 de Hechos, un hombre paralítico. En el versículo 20, había un hombre paralítico. Y los apóstoles Pedro y Juan, en el día de la oración, a la hora 9, iban a la puerta, iban al templo, y enfrente de la puerta llamada La Hermosa había un hombre paralítico que no podía entrar al templo porque un
paralítico o alguien que tenía un defecto no podía entrar al templo a alabar al Señor. Este hombre dijo, pedía algo de limosna. El apóstol Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Toma tu lecho y anda. Estás enfermo, estás con aquella llaga. Este hombre llegó arrepentido y dijo, Señor, límpiame. Si tú confiesas que eres pecador y necesitas la sangre de Cristo, tiene poder para limpiar tus pecados. Veamos, hermanos, carta del autor a los Hebreos, capítulo 9. Carta del autor a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Dice de esta manera: pero ya estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de los becerros, ni por su propia sangre. Voy a releerlo, hermanos. Ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasaba cuando una persona se contaminaba y era inmunda? Números capítulo 19, la vaca la sana era matada, su carne era quemada, la sangre era rociada al tabernáculo y esas cenizas se usaba para la purificación del hombre impío, de la mujer inmunda, de la mujer que contaminaba. No importa de qué manera, si tocaba hueso, si pasaba en el cementerio, si tocaba un hombre muerto, era inmundo y se tenía que santificar, se tenía que presentar al sumo sacerdote y se ofrecía aquel sacrificio. Pero Cristo, según el orden de Melquisedec, se presentó con su propia sangre, hermanos, hacia el lugar santísimo. Ya no se presentó con sangre ajena. Él ofreció un sacrificio. Cuando llegó a la cruz, había un soldado que abrió el costado con una lanza y al instante se derramó sangre y agua. Y esa sangre es la fuente de salvación donde tú puedes lavar tus pecados. Ya no necesitas de aquella becerra, ya no necesitas de aquellos corderitos. Él fue el único sacrificio que se agradó Dios, porque en otro tiempo ya no se ofrecía el sacrificio verdadero, porque aquellos hombres presentaron sus corderos quebrados, sus corderos con sarna, pero el Hijo bendito dice que se ofreció sin mancha y sin contaminación. Un Hijo santo, hermanos, descendió del cielo, viendo la condición de usted, viendo mi condición, y Él dijo: yo pondré mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Él estaba en la cruz, Él clamó estas palabras: Elí, Elí, lama sabantani, y que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba viendo tu condición. Él estaba viendo que alejado de Dios, tú estás fuera. Tú estás a una condenación.
Pero Cristo nos amó de una manera tan grande. Él sufrió los dolores que nosotros merecíamos. Porque como dijo David, el Salmo 55:5, en pecado me concibió mi madre y en pecado he sido formado. Ezequiel 18:19, el alma que pecare, esa morirá. El pecado del hijo no lo llevará el padre, y el padre no llevará el hijo del papá. Cada uno en el gran día se presentará. Ahí no estará mamá entregando cuentas por ti, joven. Escuchamos. ¿Cuánto tiempo has dejado a mamá allá en nuestro pueblo? Tal vez mamá ha orado por ti para que tú le des ese regalo precioso diciendo: mamá, he aceptado al Señor Jesucristo, me voy a bautizar, voy a servir al Creador. Me recuerdo aquella noche cuando hablé con mi padre, le dije: Padre, he recibido al Señor y dentro de 20 días me voy a bautizar. Mi padre lloró y dijo: llamaré a los ancianos para que hagan una oración en esta casa. Bendito sea el Señor, porque Él nos sacó de la inmundicia y hoy tú tienes esa oportunidad. Tú tienes ese privilegio de decirle a mamá y darle aquel regalo que mamá espera. Levántate y sé valiente. Hoy es tu noche de oportunidad. Encontramos un pasaje de la carta a Santiago. Habían hombres y dijeron: voy a tal ciudad, traficaremos y haremos mucho dinero. El Señor le dijo: la vida del hombre es como neblina. Hoy estás aquí, pero el día de mañana yo no lo sé. Proverbios 27:1 dice: no te jactes para el día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el mañana. Hoy es tu noche de oportunidad. Queremos culminar, hermanos, y vayamos por favor al libro de Apocalipsis. En el capítulo 22 y su verso 14. Voy a leer el 13, hermanos. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en esta ciudad. Bendito sea el Señor, porque un día nosotros que heredamos el pecado fuimos expuestos y ya no teníamos derecho a entrar al árbol de la vida. Pero cuando llegamos al Señor Jesucristo hay un nuevo pacto y hoy estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva donde un día entraremos a morar, porque Cristo ya pagó el precio del pecado. Cristo ya derramó su sangre y Él ya dijo: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en esta ciudad. Yo soy la puerta. Venid a mí, todos los cargados y cansados, que os haré descansar. ¿Quieres venir hoy en esta noche? Quiero hacer una invitación. Me restan 4 minutos. Levántate de tu lugar si quieres aceptar y quieres heredar las patrias celestiales. ¿Qué tengo que hacer? Dijeron aquellos hombres: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿De qué manera? Romanos 18, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Hay alguna persona en esta bendita noche? ¿Te vas a quedar sentado ahí? Dice la palabra de Dios que aquellos hombres que no se purificaban eran muertos, eran apedreados. El Señor dijo: yo no he venido a condenar, sino a salvar al mundo. Él está aquí.
¿Lo quieres hacer? Levántate, joven. Hoy es tu noche de oportunidad. ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha hecho el Señor? El Señor no te ha hecho nada. El Señor ya dio su vida en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí. Levántate. Hoy es tu noche de oportunidad. El día de mañana no lo sabemos. Si el Señor nos da esa oportunidad, nosotros despertaremos y nos iremos a nuestro lugar. Pero ¿qué hay de ti? Hoy alguien que se ha alejado. Hay alguien que se ha extraviado del camino de Dios. Hay alguien que se ha ido al mundo y ya no tiene paz. Ya no tiene esa bendición de Dios. Pero hoy escuchamos que hubo un hombre que pecó, un hombre que se fue a gastar su dinero en las tierras lejanas. Se terminó su dinero y quiso saciarse de aquellas algarrobas de los cerdos. ¿Hasta dónde había caído? ¿Hasta dónde había llegado, hermanos? Un israelita no podía contaminarse con aquellos animales. ¿Hasta dónde ha llegado la situación del hombre sin Cristo, sin fe y sin esperanza? Pero él dijo: voy pues a mi Padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme uno como de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El Señor, el padre de familia, le dijo: tráeme los mejores calzados, tráeme el mejor vestido, tráeme el anillo, matemos aquel becerro. Y dice que hubo fiesta en aquel lugar. ¿Cuántos quieren venir hoy en esta noche? Joven, señorita, que estás perdido en aquel lugar, tal vez apacetando cerdos, demuestra un lugar tan bajo. Tal vez en el mundo era un vicio. Tal vez llegas arrastrado por el alcohol a tu casa. No importa la condición, Cristo te ama. Cristo te ama, levántate. Sé valiente en esta noche. Dije al principio, hoy puedes hacer un voto, una fe, recibiendo al Señor. Y en el momento que tú lo hagas, Cristo te limpia de tus pecados y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Si alguno quiere venir en el último y gran día de la fiesta, Cristo se puso en pie, alzando la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. No vamos a insistir, la palabra se ha dado en esta noche, y en el momento que usted decida aceptar al Señor, en el momento que usted decida entregar su vida, jamás y nunca se le olvide que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el Señor bendiga sus palabras. Tenemos la alabanza 224. 224. Amén. Alabanza número 200.